Hablar sobre las medidas del Partido Popular, a mi juicio, no es hablar demasiado hoy. Creo que hasta que no terminen las elecciones andaluzas, el PP no va a señalar su verdadera cara. Mi impresión es que desde hace mucho tiempo estamos viviendo un estado de excepción. Cuando digo estado de excepción estoy hablando de que los poderes económicos han decretado un estado de excepción global, con una doble característica. El derecho se suspende en todo aquello que le interesa al capital, y en segundo lugar, y sobre esto es muy importante subrayarlo, los poderes fácticos, los poderes económicos y el complejo mediático que hay detrás de ellos, son los que están dirigiendo realmente la vida pública del país. Es decir, la oligarquía económico-financiera mediática, los poderes fuertes, son los que están dirigiendo la vida política del país. El soberano no manda, el soberano no decide. Quien decide, quien manda, son los que tienen el poder económico. Eso yo creo que es lo fundamental de lo que estamos viendo, y que la gente lo sabe. Es decir, gane quien gane, la derecha del sistema o la izquierda del sistema, todos saben que tarde o temprano se va a tomar decisiones que ni siquiera las va a tomar el gobierno español. La está tomando el Banco Central Europeo, la está tomando el gobierno alemán y subordinadamente el gobierno francés. Es decir, estamos viviendo en un verdadero estado de excepción. Eso tiene para mí mucha importancia a partir de esa fase. En segundo lugar, es muy importante una idea que ha pasado desapercibida, que es la famosa carta. Sobre esto Izquierda Unida ha hecho reiteradas peticiones para que se conozca, en la cual el Banco Central Europeo y el Banco Central Español, el Banco de España, le impusieron una determinada política a Zapatero, que es la misma que le están imponiendo a Rajoy. En el fondo es muy simple. Para salir de la crisis, los trabajadores tienen que vivir peor y tienen que renunciar a sus derechos sociales y sindicales. Se ha hablado de una deflación competitiva para salir de la crisis. Yo creo que las medidas que el gobierno de Rajoy está tomando tienen esa orientación. Es decir, es una orientación muy simple. Asegurar una redistribución de la renta y de la riqueza a favor de los centros de poder económico. La pregunta es, ¿y eso por qué se hace? Eso se hace porque toda la política económica europea está dirigida a un elemento fundamental que la gente no sabe, pero que es necesario hacer una campaña pública para explicarlo, que es que los acreedores preferentes, que son básicamente la banca francesa y la banca alemana, quieren cobrar el enorme dinero que invirtieron en la época del boom. Y tanto la banca francesa como la banca alemana tienen comprometida enormes créditos con la banca española, con la banca portuguesa, con la banca italiana, con la banca griega, es decir, los llamados PIN. Bueno, pues toda la política está hecha para que ellos cobren ese dinero que se les adeuda. Aquí vivimos, es curioso porque vivimos en una economía de mercado, pero la economía de mercado supone asumir riesgos. Ahora resulta que lo que se está haciendo es que los riesgos de la empresa privada los está asumiendo en los poderes públicos. Los riesgos de la empresa privada los está asumiendo el Estado. Es decir, lo está asumiendo la fiscalidad y lo está asumiendo el conjunto de los ciudadanos. Eso es la orientación. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse es, ¿así con estos sacrificios de caballo realmente se consigue salir a la crisis? Todo el mundo sabe que eso no es verdad. No se va a salir de la crisis. En el sentido que se podía hablar de la salida de la crisis pues hace 10 años. No se va a volver al modelo anterior. No se va a volver a la liquidez anterior. Y no se va a volver al papel de los asalariados anteriormente. Simplemente estas medidas son procíclicas. Es decir, son políticas que tienen como objetivo acentuar el sesgo
de decrecimiento y de crisis del propio ciclo. Es decir, ya todo el mundo sabe que estas políticas no solo no van a suponer una salida a la crisis, sino que van a acentuar una recesión que puede terminar siendo una depresión. La pregunta es, ¿por qué se hace? Porque hace falta un tratamiento shock, como ya pasó en América Latina en los años 70 y 80, con el tema de la deuda. Hace falta un tratamiento shock que atemorice a las poblaciones, lleve el terror a las personas y desde ellas justificar malos salarios, la reducción del Estado social y la desaparición de los derechos sindicales en la empresa. Eso es donde estamos, esa es la política que viene, es la política que se está implementando en toda Europa y que tiene esa lógica. Derrotar a la ciudadanía, derrotar a los trabajadores, quitarle los derechos sociales y sindicales, rebajar su salario, bajo el pretexto de que eso hará que ganen más la empresa y que al ganar más la empresa puedan volver a reinvertir en la economía y poner en marcha la economía. Eso no va a ser así, lo saben ellos perfectamente, y por tanto lo que estamos es en un agravamiento descomunal de la crisis. Ante eso, el año que viene, todos lo dicen, será un año recesivo más, puede que se pierdan aún más miles de puestos de trabajo, y ante eso, lo que está en el centro del debate es muy simple. Es la cuestión del euro y del sesgo que el euro ha dado a la construcción europea. A mi juicio, o Europa da un giro radical a las políticas y profundiza en algo parecido a unos Estados Unidos de Europa, cosa que yo no veo por ningún lado, me da la impresión de que eso no está en ningún cálculo y que solo en una situación muy dramática o con un gran protagonismo social se podía hacer, o hay que plantearse en serio salirse del euro y empezar de nuevo con otra experiencia, con otro proyecto. Ese es el gran debate que hay en medio, y lo único que cabe aquí es recordarnos de la época de Julio Anguita y recordar a aquella Izquierda Unida que en solitario, con la oposición de los sindicatos, de la patronal, del PSOE, del PP, de las derechas nacionalistas, pues planteó que una Europa así construida lo único que significaría era el fin del Estado social y el fin de los derechos de los trabajadores. En esa estamos y por tanto mi impresión es que hace falta dar un giro radical en nuestras políticas si queremos defender los derechos de las personas. Yo creo que la parte más difícil de esta crisis, la parte más grave de esta crisis, es lo que podríamos decir que vivimos una crisis de alternativa a la crisis. Es decir, voy a intentar explicarlo con mucha brevedad. El problema no es que haya o no haya alternativa a la crisis. Si por alternativa a la crisis estamos diciendo que hay medidas o un conjunto de medidas de políticas económicas capaces de hacernos salir de esta crisis de una manera favorable a los de abajo, a los ciudadanos, a las personas, yo estoy convencido de que eso existe. El reciente libro de Juan Torres, de Vicente Navarro y de Alberto Gazón nos dicen que es posible otras políticas. El movimiento 15M está defendiendo otras políticas. Ahora bien, el problema no está ahí. El problema está aquí, en el imaginario. Es decir, la mayoría de la población, las clases trabajadoras, los asalariados, no creen posible una alternativa fuera de este conjunto de fuerzas que llamamos el sistema. Yo creo que ahí es donde está el problema de fondo. Es decir, ha desaparecido del imaginario de las poblaciones lo que podemos llamar el imaginario rebelde, el imaginario emancipatorio. Y la gente no es capaz de imaginar, no ya de soñar, sino de generar condiciones de posibilidad de que sea posible un mundo sin los referentes de este mundo. Es decir, que sea posible un mundo sin euro, que sea posible socializar la banca y no depender de la banca y del capital financiero,
que sea posible que los ciudadanos tengan más poder en la sociedad y que el pleno empleo sea algo eficaz y posible, que haya solventes empresas públicas que dirijan la economía del país, que haya servicios públicos de calidad y que haya un sistema fiscal progresivo que grave mal que más tiene, etcétera, etcétera. La gente ya no cree eso posible. Y yo creo que ahí es donde está el gran problema de la alternativa. Es decir, el problema de la alternativa es que la gente no cree posible una alternativa. No es que haya medidas o conjunto de medidas para hacer posible la alternativa. Y por lo tanto, estamos condenados, yo creo, a una fase no corta, más bien diría que larga, de luchas sociales, hasta que el imaginario rebelde, el imaginario combatiente, el imaginario instituyente, sea capaz de hacerse ver y oír en las opiniones públicas. Quizá la primera cuestión que habría que decir es tan evidente que parece que no se ve, ¿no? Que es que no hay salida económica a la crisis. Como la política pone de manifiesto cada día, como se pone de manifiesto en la opinión de los empresarios, el papaíto Estado tiene que estar detrás de la salida a la crisis. Cuando llega una etapa de excepción se demuestra que la economía está pegada a la política y es la política la clave. Y por tanto ahora lo que estamos viendo es con toda claridad cuál es la esencia del sistema, que es cómo el poder económico controla el poder político y cómo al final hay que servir los intereses de las clases dominantes. Desde ese punto de vista, la primera cuestión importante es saber que no hay salida económica a la crisis, que todas las salidas económicas son políticas. En segundo lugar, es muy importante para la salida a la crisis pensar con realismo la situación, pero sobre todo ser capaces de una cosa que creo que es muy importante, que se llama esto empoderamiento, ahora se llama de muchas maneras, ¿no? Que es muy simple, ¿no? Que es que la gente sepa, que la gente sea capaz de entender que ellos generan poder. Es decir, para mí lo que se está demostrando ahora, con toda claridad, es que esta ciudadanía pasiva, esta democracia de baja intensidad, esto de una democracia que es votar cada 4 años y espera usted sentado que los políticos me resuelvan los problemas, eso cuando llega la crisis no tiene ninguna utilidad. Y yo creo que lo que ha demostrado el 15M, con todas sus insuficiencias, pero también con toda su grandeza, es que la crisis de alternativa solamente se supera cuando los de abajo generan capacidad de lucha, de movilización, que genera alternativa. O sea, la alternativa es posible si los de abajo se organizan y son capaces de luchar por ello. Si no, por mucho que escribamos artículos, nos desgañitemos haciendo política, esto no va a tener ningún sentido. Por lo tanto, como resumen, es que vivimos una crisis de alternativa a la crisis y eso solamente se supera con, como siempre se ha hecho, con organización, con capacidad de ilusión y con capacidad de soñar. Decía Lenin en un libro no muy bien leído a mi juicio, que sin sueño no hay revolución. Y yo creo que sin un sueño de que podemos imaginar, pensar y soñar con un mundo, con otras bases, un mundo donde las personas cuenten y un mundo donde los deseos y las necesidades humanas se satisfagan coherente y racionalmente, es decir, ecológicamente compatible, yo creo que ese mundo solamente es posible cuando la gente cree en él. Si no se tiene